Yo les invito a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 43 en adelante. Hechos capítulo 2, del versículo 43 en adelante. Dice la palabra, con la bendición del Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo que está en este lugar. Hay un título que dice la vida de los primeros cristianos, por lo menos en esta Biblia. Dice así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Diga, en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Damos gracias a Dios por su palabra. Dígale al que está a su lado, la vida y la práctica de los primeros cristianos. Decía ahorita que Jesús murió el día viernes a las 3 de la tarde. Murió Jesús y estaba en la cruz, pero los judíos sabían, y los sacerdotes, que se acercaba el sabbat era el sábado. Para aquellos tiempos el día se definía de 12 horas, es decir, comenzaba a las 6 de la mañana y se cerraba a las 6 de la tarde. Algunas personas hacen cuenta y dicen, bueno, pero si Jesús murió el viernes y resucitó el domingo temprano, entonces no duró 3 días en la tumba. Hay personas que son inquietas y comienzan a investigar y dicen, bueno, pero si un día tiene 24 horas, si Jesús murió a las 3, el sábado a las 3 cumplió el primero y se resucitó el domingo, no fueron entonces 3 días. ¿Por qué se da esa cuenta fallida? Porque en aquel momento los días eran de 12 horas. Es decir, el día comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Amén. Y de 6 de la tarde a las 6 de la mañana era como si hubiese pasado otro día. Por eso los que sacan cuentas no les da. Ahora, Jesús estaba en la cruz y habían José de Arimatea y Simón de Cirene. Eran sacerdotes principales que no seguían a Jesús abiertamente por temor a la doctrina, a la sociedad que les podía juzgar, porque para ellos Jesús era un falso profeta. ¿Qué era Jesús para la comunidad en aquel entonces? Era un falso profeta, porque habían pasado 400 años donde solo se hablaba de la ley y de lo que los profetas del Antiguo Testamento habían hecho. Es decir, se hablaba de Isaías, se hablaba de Elías, se hablaba de Eliseo, se hablaba de Jeremías, pero era historia, no había vivencia. Dígale que historia. Historia. Cuando yo, en los tiempos, en la época de nosotros, los que son de mi edad saben que a nosotros nos daban historia patria. Y nos enseñaron que Alonso de Ojeda, Rodrigo de Bastida y todo esto, y Cristóbal Colón. Y uno tenía que aprenderse todo eso de memoria.
Hoy ya quitaron todo eso, Cristóbal Colón lo han quitado aquí porque dicen que ellos no vinieron a aportar, sino fue a quitar. Ya quitaron todas esas imágenes de Alonso, de Ojeda, pero eso en los tiempos nosotros era como ellos, como algo histórico, algo sobresaliente. Ahora, así era en los tiempos antes de Jesús. Jesús llegó un momento que dijo, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Es decir, la ley era la que direccionaba y el pueblo se seguía por lo que decía la ley, y si alguien violaba un mandamiento, podía perder la vida. Y si los profetas, el último fue Juan, porque se enseñaba lo que dijo Elías, lo que dijo, es bueno, todo eso era bueno hasta ese momento. Pero si en esta iglesia estuviéramos hablando de Elías, de Eliseo, nada más, y ustedes no vieran nada, ustedes están viviendo algo que no ven, pero que le están enseñando que deben de valorar. Pero la hermana ahorita pasó aquí y dijo que una señora que vino de visita, y fue la primera que ministramos, que vino con dolencia y se fue sana, y que Dios hizo, no estamos hablando de lo que pasó hace 2000, ni 4000, ni 6000 años, estamos viendo la manifestación de Dios. No es por lo que nos diga el libro, porque cuando uno lee la Biblia, todos tenemos eso, ver para qué, ver para creer, y aquí hay testimonio en esta casa. Así pasaba cuando la manifestación de Jesús. Se hablaba de la ley, se hablaba de los profetas, pero la gente no veía nada. Simplemente le enseñaban de que ese Dios, de esos profetas que habían pasado, Elías, Jeremías y todo el paquete de profetas, de jueces, de Sansón, era historia. Pero ellos no veían nada. Iban al templo por obedecer la ley, que había un Dios, pero ellos no veían la manifestación de ese Dios. ¿Usted qué pensaría de eso? Que le estén contando que no, que se abrió el mar, que Moisés tendió la vara, pero yo no estoy viendo que se me abre nada a mí. Pero había que enseñarlo. Los domingos y los sábados, que no eran los domingos, los sábados que la gente iba a la sinagoga, allá había un principal en la sinagoga que hoy llamamos el pastor, y habían líderes que le llamaban fariseos, y estaban allí así como hoy, pero ellos simplemente leían un pasaje profético. Por lo menos Isaías 61, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque en me ungió. Hablaban de la unción y del poder de Dios, pero el poder de Dios no se veía. Pero había que seguir a ese Dios que me estaban hablando sin ver que pasaba nada. Los cojos, los paralíticos, los ciegos no podían entrar a la sinagoga a buscar oración, un milagro, porque a ellos les era prohibido ir a buscar un milagro, porque se entendía que la ley decía que el que se enfermaba era porque estaba en maldición y había desobedecido a Dios. Y si le daba una enfermedad como lepra, oye, al que le daba lepra, desechado para toda la vida. Esa es una de las enfermedades que no le podían dar a la persona. El leproso, ciego. La gente veía a un ciego, es decir, en una familia nacía un hijo ciego, era la vergüenza de la familia procuraba sacarlo, porque decían, esa familia tiene su pecado oculto y están pagando con el hijo que le nació ciego, o aquel que tuvo un accidente y quedó paralítico. Eso es que quién sabe qué habrán hecho. Siempre ha sentido gente que juzga o prejuzga. ¿Qué hicieron? Dice que en una ocasión los discípulos le preguntaron a Jesús, había un ciego, y le dijeron, Señor, ¿quién pecó, él o los padres? Jesús dijo, ni él ni sus padres, sino que eso es para que la gloria de Dios sea manifestada. Jesús vino a enseñar a la gente, dice, el verbo, en el principio el verbo era con Dios, pero ese verbo se hizo carne. Lo que quiere decir, se hablaba de un Dios, pero todos los pueblos tenían dioses, figuras, tenían dioses visibles. Por lo menos usted va
a lugares y usted encuentra la imagen. Aquí en la iglesia tradicional usted encuentra que hay imágenes y no hay uno solo. Ahí usted encuentra el Dios con el que usted simpatice. En una ocasión yo hablaba con alguien y le decía, pero ven acá, nosotros creemos en el Señor Jesucristo, pero yo le tengo una fe a la mano poderosa. Y yo le decía, pero ¿de quién es la mano poderosa? ¿Cuántos aquí le pusieron velita a la mano poderosa? Al Sagrado Corazón, al Divino Niño, al Señor de los Milagros. Ahora nadie. ¿Ah? Ahora nadie le puso velita. Mi madre a mí, ella me cuenta, yo eso no recuerdo, pero ella me cuenta que yo nací con un problema de asma. Y cuando me daban esas crisis, me ponía muy mal. Y ella me llevaba a los médicos, nada, me llevaba, hasta que un día le dijeron, magangueleño, ¿hay algún magangueleño aquí? Ustedes. Usted es magangueleño que se respete, es seguidor de la Virgen de la Candelaria. No, yo no estoy diciendo usted, porque usted la conoce a Dios. Estoy hablando del magangueleño que no sea cristiano. Y hay una fiesta que se le hace a Candelaria y Magangué. Y mi madre me consagró a mí a la Virgen de la Candelaria. Ella le prometió que si me sanaba, ella me iba a dejar crecer el cabello. Así como muchos en Semana Santa se van a Santo Tomás y caminan de rodillas, se dan látigos, se flagelan, hacen una cantidad de cosas. Eso es porque ofrecen sacrificios por un beneficio de Dios. Y nada, a mí no se me quitó el asma ni nada. Hasta que un día la invitaron a una iglesia cristiana y la hermana le dijo, pídale al Señor que el Señor le puede sanar al muchacho. Y mi madre pidió oración por mí y Dios me sanó. Ahí la fe de ella cambió, porque ahora está viendo que el Cristo que le predicaron en la iglesia sanó a su hijo. Eso no quiere decir que yo soy evangélico desde pequeño. No, mi madre siguió una vida normal, pero ya no me quitó el vestidito morado que me ponían en la Semana Santa, una cruz de palito, porque yo tenía que salir a acompañar a la Virgen, porque tenía que pagarle el milagro que ella me hizo. Desde ese momento ya me cortó el cabello, fue a la cruz, y el vestido morado, yo no sé qué hizo ella. Pero siempre hay personas que hacen eso. Y aquí hay algunos que ofrecieron mandas a Dios. ¿Así es? ¿Tú conociste a alguien? ¿Usted? Nació con los pies. Ahí hay aquí hacían, yo no sé, yo creo que todavía hacen tour a un pueblo y que San Benito Benito de la Villa, y allá le llevan. Está ahí que hay otros lugares que la Virgen que llora. Y, bueno, toda la vida ha habido necesidad de uno buscar un milagro cuando la ciencia dice que no. Entonces uno ya sabe que la cosa está delicada y que tiene que buscar refugio en algo. Algunos buscan los santos, otros se van para la brujería, porque le dicen que es que lo que tú tienes es una brujería que te echó una mujer que está enamorada de tu esposo y te está trabajando. Entonces van y buscan el brujo. Y comienzan el agua, las tomas, y el hombre siempre ha buscado apoyo espiritual. Así pasaba en los tiempos de Jesús. Los cojos, los ciegos, los paralíticos estaban fuera del templo y no podían entrar porque era la vergüenza. Pero ahora se levanta Jesús sin decir que él era profeta, pero el poder de Dios estaba sobre él y comenzó él a llevar
el conocimiento de Dios de verdad, porque hay personas que siguen a Dios pero no conocen a Dios. Por eso usted no solamente puede afianzar su fe en los milagros. Aparte del milagro, usted tiene que seguir a Dios, porque las enfermedades pueden volver. Amén. La ruina puede volver, pero Dios no te quiere liberar una vez y que usted ya, no. Ahora usted, Cristo es su defensa. Ahora Cristo vive en usted. Y no es tenerlo allá en una cruz de bronce, de madera. No. A Cristo no se lleva así, Él se lleva aquí. Amén. No es una aseguranza, porque hay personas que dicen, no, yo creo en el Señor, y sacan la billetera y ahí tienen una estampita donde tienen al Señor. No es para llevar a Dios en la cartera, no es para tenerlo colgado allá, es para que tú ahora andes con ese Dios aquí en tu corazón. Amén. Y Jesús comenzó a sanar. Y los principales de la sinagoga decían, hombre, pero este tipo, eso no es mentira, eso es un milagrero. La gente se hace que está cojo y después cuando él ora, caminan bien. Eso es para sacarle el billete a la gente. Desde los tiempos de Jesús se dice eso. Por eso cuando llega una visita aquí y Dios opera, yo me alegro más. Yo me alegro cada vez que Dios sana a un hermano que vino enfermo de aquí, miembro de la iglesia, que yo lo conozca, que Dios le hizo el milagro, que lo sanó, que le abrió puertas. Yo me alegro, pero más me alegro cuando viene alguien que no sabe nada de Dios, porque ya ustedes conocen a Dios. Algunos de ustedes ya no necesitan ni que yo ore. A usted le duele y usted dice, ay, en el nombre de Jesús, y se va. Ya usted ora por sus hijos, ya usted, porque ahora ya Cristo no está en la iglesia, ahora está en su casa. Está con usted. Levanten las manos los que creen que Cristo está en casa. Diga, Él no se queda aquí. ¿Sabe qué es lo que usted viene a hacer a la iglesia en cada culto? Pastor, entonces ¿qué venimos a buscar? Usted aquí no viene a buscar a Dios. A ver, ¿cuántos han venido a buscar a Dios? Levanten la mano los que vinieron a buscar a Dios. La pregunta del millón es, ¿a dónde lo dejó? ¿Por qué? Porque ya Dios no se queda aquí. Pero en las iglesias tradicionales sí, porque usted va y le pone la ofrenda al Cristo que está ahí y usted se va y cada vez tiene que venir a encontrarse con Cristo. Pero ya no vivo yo, vive Cristo ¿en quién? Diga, en mí. En mí. Pregúnteme, apóstol, entonces ¿qué hago yo aquí? Pregúnteme. Nada más dos. Yo dije, pregúnteme todos. ¿Qué preguntaron? ¿Qué hacemos aquí? Dice el Señor, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Lo que usted y yo venimos a hacer aquí es a darle gracias, alabanzas al Dios que está con nosotros. ¿Y por qué nos llamamos hermanos? Porque somos hijos del mismo Padre. Somos hijos del mismo Padre, porque cuando usted decide aceptar al Cristo del hermano, del que está a su lado, del vecino, al que le haya llevado el mensaje, usted acepta de que usted pertenece a la familia. ¿Dónde está la familia de Dios aquí? Levanten la mano a la familia de Dios. Por eso nos decimos hermanos. No, usted es apellido diferente, pero nos une una fe, un espíritu y un bautismo. ¿Qué le pasó a los que pasaron ahorita aquí? Se bautizaron. ¿Por qué? Porque se casaron, porque aceptaron la misma fe de nosotros. Entonces, como
la misma fe. Oh, somos hermanos en la fe. Somos hermanos en la fe. Ahora, ustedes dos que son pareja, son hermanos en la fe y esposos. ¿Sí o no? Y le voy a decir, una pareja se puede separar del esposo, pero no se puede separar de Dios. Aunque se aparte de los caminos del Señor, le va a perseguir. Algún día yo tengo que volver. Yo era, dígale al que está cogido, está cogido. Amén. Y ya está cogido, donde tiene Dios. Cuando ustedes vayan a tener una discusión y estén hablando, usted le pregunta a él, ¿me estás hablando como hermano en la fe o como esposo? Porque usted tiene que hablarle, por lo menos, yo le hablo a mis hijos y a mi esposa. A veces estamos dialogando en algo y yo le digo cualquier cosa y ella me dice, no, tal. Y yo le digo, bueno, mi Biblia, la Biblia que yo leo, me dice esto. Ahora, si tú tienes otra, dime. Y eso lo practico yo con mis hijos. Algunas veces ellos quieren tomar la decisión. No, que fue que van a... Tienes que perdonar. No, pero fue. Tienes que perdonar. Pues no, que... Bueno, la Biblia a mí me enseña que perdonamos la falta los unos a los otros. Ahora, si tu Biblia dice que tienes que ir a pelear y que tienes que hacer, muéstrame esa Biblia y te la creo. Y con eso lo dejo calladito. Amén. No, que esa persona yo hice y ahora me está pagando mal. Bueno, la Biblia que yo leo me dice que cuando tú extiendas tu mano derecha a lo que da tu derecha, que no lo sepa a la izquierda. Ahora, si la Biblia que tú tienes le vas a sacar lo que tú un día hiciste, entonces muéstrame esa Biblia. Y usted aprende a exhortar a sus hijos con la palabra. No con cantaletas ni con amenazas, sino con la palabra. Ojo con eso. No, que andas con malas amistades, que tal. Proverbio dice, mijo, el que anda con sabio, sabio se hace. Usted le está corrigiendo ¿con qué? Con la palabra. Con la palabra. Deje de estar dando golpes, amenazas. Utilice la palabra es vida. Y cuando usted le habla a su esposo, amén. No, que usted ve que su esposo está como que sospechoso, lo veo así. Mijo, cuídate. Porque a veces estamos cuidando carnalmente, cuidando la carne. No le hable con la carne, háblele con la palabra. Mijo, tú sabes que la Biblia dice que los adúlteros ni los fornicarios entrarán al reino de los cielos. Tú conoces la palabra. Amén. Entonces, es verdad. Te está yendo bien porque tú sabes que estamos buscando de Dios. Pero si te sueltas de Dios, se va a ir la bendición que nos está derramando aquí. ¿Qué te pasa, amigo? Deje de estar buscando en el WhatsApp. Ay, cuidado porque te lo parto. No le parta el celular. Busca un versículo y dice, ¿qué dice ahí? Y le dice, bueno, eso que dice ahí te lo está diciendo el Señor. Y tenga paz. Porque a paz nos llamó ¿qué? Dios nos llamó a paz. Usted tiene que estar seguro de sí mismo. No, dame mala vida, no, amigo. Me voy de la casa. Bueno, la Biblia habla de que un hijo le pidió la maleta al papá, se fue a vivir, después tuvo que regresar. Papá, si te vas y te va mal, yo te voy a recibir, pero vas a vivir tu experiencia. Así que, háblele, toca el que habla con la palabra. Habla con la palabra. Yo no estoy diciendo habla canabra, sino habla con la palabra. Habla con la palabra. Habla a tu hijo, a tu esposa, al vecino. Hay personas afuera que no conocen la palabra y usted le va a dar un consejo. No le vaya a decir, vecino, yo le digo esto. No. Vecino, yo he aprendido a través de la palabra.
y enséñele al vecino qué es lo que usted ha aprendido. ¿Con qué? Con la palabra. Dice que Jesús entonces hizo milagro. Había un muchacho con la mano torcida, seca, no podía entrar al templo, y Jesús en el templo le dijo: ven, ponte aquí. Y el muchacho con la mano seca pasó. Y la gente religiosa, ay. Y Jesús le dijo: extiéndela. Se le sanó. Y los que estaban presentes: oye, este tipo viola el sábado, hace lo que él quiere en el templo. Los escribas, fariseos y maestros, por eso fue que lo mataron. A Jesús no lo mataron los romanos, a Jesús los mataron los religiosos. Por eso cuando usted, una hermana que esté aquí en la iglesia y usted se encuentra por ahí, a mí me parece que eso que hizo el apóstol no es así, porque usted diga: tú eres religiosa, tú eres religiosa, porque el hermano es un apóstol y hay cosas que a nosotros no nos parece, pero él las hace guiada por el Espíritu. Y el que no se deja guiar por el Espíritu no entiende, juzga, prejuzga carnalmente por lo que le enseñaron, por los principios. Pero el que está conectado con el Espíritu dice: quieto, quieto, el apóstol sabe lo que está haciendo. Porque los espirituales acomodamos lo espiritual a lo que, a lo espiritual. Hay cosas que usted no va a entender. Yo ahora que vi que el hermano pasó, no me queda el nombre de Samir. Samir, el día que fue a bautizarse, se bautizó con las trenzas. ¿Sí o no? Yo dije: la gente que vea el video no va a ver lo que se bautizaron, sino las trenzas de un bautizo que se estaba bautizando ahí. Yo dije, y como lo vean gente de mi misma misión, por eso es que el apóstol tiene la iglesia así llena, porque él es permisivo, permite el pecado. Mira a ese hombre con esas trenzonas ahí que lo bautizó. Yo dije: Dios mío. Pero hoy que él viene a recibir su certificado, viene sin trenza. Mañana se la pone, se la quita. Ese no es el problema. El problema no es lo que tiene en el cabello, el problema es lo que tiene aquí. De la abundancia del corazón habla la boca. Él sabrá. Amén. Llegará el día que él mismo dirá. Pero yo no le voy a decir: quítese de aquí, porque usted con esas trenzas, yo no. Eso era lo que a la gente le chocaba de Jesús. Que Jesús parecía que estaba en contra de todo lo que ellos habían enseñado. Y hay gente que está cuadriculada, que vienen de sus casas, de su familia, formada de una manera, y se encuentran con las cosas de Dios de otra manera, y ahí no me parece. No me parece. Eso fue lo que mató a Jesús, porque él no se daba mala vida. Jesús decía: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero nosotros los seres humanos sí clasificamos. Tú sí, él no. Tú sí. No, el que a mí viene, no le echo fuera. Y los sacerdotes, ellos fueron los que planificaron la muerte del Señor. Fueron los autores intelectuales de la muerte de Jesús. Lo llevaron a la cruz. El viernes muere Jesús a las 3 de la tarde. Él estaba en la cruz, pero no podía llegar a las 6 de la tarde en la cruz. No podía haber un muerto, porque la Pascua, el sábado no podía tener un muerto. Entonces ellos lo bajan. Ahí es donde van y miran
si está vivo, está muerto, y ya él murió. Eso se practicaba. Si una persona no estaba muerta, los soldados tenían un mazo, un martillo, entonces le fracturaban los huesos de las piernas para que el que estaba crucificado se esmenguara. Y eso hacía que se aligerara la muerte. Pero cuando ellos vienen y le hacen la herida a Jesús, Jesús ya estaba muerto. Se quedaron asombrados de que Jesús ya estaba muerto, pero era que le estaban dando golpes desde el jueves, el viernes, toda la mañana, golpes, la cruz que llevaba, el peso. Dice que tomaron a alguien ahí porque Jesús no podía con la cruz. Eso que ustedes ven en la película, les voy a dar una buena noticia, se queda corto con lo que Jesús vivió. Y usted nada más viendo la película, yo cuando estaba pequeño, yo lloraba viendo la película Jesús es Nazareno, viendo esa película, y Dios mío, ¿por qué hicieron eso? Y esa película se queda corta. El último hombre que grabó una película de Jesús, yo no sé cómo que se llama. ¿Cómo? Bill Melkinson. Bueno, dice que ese hombre grabó esa película y no ha podido seguir siendo igual. Y se convirtió al Señor. Nada más con grabar la película, no, esto no puede ser. Nada más con grabar la película, que es pura cosa, la sangre, agüita roja, golpe simulado. Y él dijo, no, pero es que a Jesús le dieron golpe. Por eso la muerte de Jesús. Llega Simón y le sembró una sábana nueva para que le envolvieran, lo bajaron de la cruz y el otro sacerdote que simpatizaba pide a Pilato, entréganos el cuerpo para sepultarlo. Y yo, bueno, llévenselo. José de Arimatea tenía una tumba que había esculpido, esa era para cuando él se muriera, tenía la tumba, pero él se la donó al Señor para que lo sepultara. Por eso dice que Jesús vivió entre los pobres, pero fue con los ricos a su sepultura. Es decir, su vida, él no era pobre porque no, él vino a cumplir una misión y vivió como pobre, pero la túnica que tenía Jesús era una túnica de una sola costura, que solo se lo ponía a la gente que tenía dinero. Pero en la tumba que fue sepultado, era una tumba de gente de alta categoría. Y dice un versículo, con los pobres fue a la muerte, pero fue a la sepultura con los ricos. Una tumba fina. Los soldados y todos los que estaban allí estaban preocupados porque como los discípulos decían y Jesús decía, yo pongo mi vida pero la voy a volver a tomar. Ellos decían, este dice que la va a tomar, quiere decir que se puede hacer muerto y después vienen los discípulos, sacan el cuerpo, lo esconden y van a decir que resucitó. Y pusieron guardias en la tumba. Esa no es la película. Los guardias estaban ahí, pendientes que los apóstoles no vinieran a medianoche a sacar a Jesús. Pero Jesús, el poder de Dios, tenía poder para mover la piedra. Lo que ellos se habían olvidado era que Jesús hizo que Lázaro se levantara cuando estaba sepultado de la muerte. Todas las muertes que están, cuando Elías resucitó al hijo de la viuda, cuando la viuda de Naín, Jesús la resucitó. Todas esas resurrecciones que se dieron bíblicas eran señales de que un día iba a haber alguien que iba a resucitar de los muertos. La única diferencia de la resurrección de Jesús es que el hijo de la viuda de Naín resucitó, pero se tuvo que volver a morir. Es decir, volvió a morir. Elías resucitó un niño, el niño creció, pero se murió.
Pero Jesús resucitó. ¿Y dónde está? Por eso Jesús dice en la Biblia que es la primicia de la resurrección, porque no hay un ser humano que haya resucitado y esté en el cielo y que se haya presentado vivo delante de sus discípulos. Dice que Jesús, un domingo como hoy, que no se llamaba domingo, sino el primer día de la semana, porque antes el primer día de la semana no era el lunes, sino el domingo. ¿Cuál era el primer día de la semana? El domingo. El primer día de la semana, hoy, domingo. Jesús, ¿a qué hora resucitó? A las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque a las 6 de la mañana se terminaba el sabbat. Y no podía haber nada de movimiento antes de que terminara el sabbat, el día sábado. Las mujeres que andaban con Jesús, siempre la iglesia se llena más de mujeres que de hombres, porque nosotros los hombres somos más desconfiados. Nosotros tenemos malicia. Usted en la iglesia se pide una ofrenda, vamos a comprar, y las primeras que dan son las mujeres. Y el hombre, aunque sea bautizado, aunque sea líder, pero las mujeres, las Marías fueron a ver la tumba y se dieron cuenta que la piedra estaba quitada. Ellas se preocuparon de ahí, se llevaron el cuerpo de nuestro maestro. Y ya estaba no recuerdo el nombre. El sepulturero, el que cuidaba estaba allí. Le preguntaron, ¿dónde lo pusieron? Y él ni cuenta se había dado. Dice, en la película dice que cayó como un rayo y aquellos hombres de luz perdieron la visión. Hombre, el mismo rayo que afectó a Pablo fue el mismo que a los soldados. Y cuando ellas llegan, Jesús estaba sentado en la tumba. Y les habló, ¿por qué buscas al que vive? Vayan y díganle a Pedro y a los demás que estoy vivo. Esas mujeres soltaron las flores y todo lo que estaba allí y fueron a los apóstoles. Jesús se cansó de decirle que él iba a resucitar, pero ellos también lo vieron morir. La forma en que murió, esa resurrección, ellos ya la estaban poniendo en duda, pero ahora ya vienen y le dicen, él vive. ¡Vive! ¿Quién vive? No, Jesús no está en la tumba. Vamos a ver. Y fueron. Y la tumba estaba vacía. A ver, vamos a decir 7 veces vive. Ahí sentadito donde usted está. A ver, diga conmigo. Por ese vive está pobre. Con más fuerza, vamos a ver. Abra la boca, diga. ¡Vive! 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 ¡Cristo vive! ¡Vive! ¡Aleluya! ¿Cuántas veces van? Él vive. Y porque Él vive, nosotros también vivimos. Y habían unos hombres que iban viajando, iban hablando. Ayer mataron a un hombre que decía que era profeta, que iba esto. Iban camino a Emaús, eso está en la Biblia. Iban caminando y se le añadió un tercero en el camino y comenzaron a hablar. Iban ellos hablando del muerto y el tercero, y iban escuchando, ¿verdad? Lo mataron, sí. Y después cuando hicieron, se desapareció. ¿Y esto qué es? Se dieron cuenta que era Jesús. Ahí nace el ministerio que anduvo llamando el ministerio de los gedeonas y todas estas cosas. Jesús se desapareció. Ellos entendieron, el que venía aquí era Él. Entonces se le apareció a las mujeres, a los que iban de camino. Después los apóstoles estaban tristes porque no estaban convencidos. Si había resucitado, no lo habían visto vivo, no habían visto el cuerpo. ¿Dónde estaba su maestro? Y estaban así. Y dice que
Las puertas estaban cerradas y de repente traspasó la pared Jesús. Oye, eso debe ser muy hermoso, ¿eh? ¿Usted que hubiese sentido miedo o qué? Y Jesús les habló. Y ahí estaba Tomás. Tomás era incrédulo. Y en todas las iglesias hay Tomás. Aquí hay gente que está en la iglesia, pero no diezma, no, yo digo cosas y pero están aquí. A ver, levanten la mano los Tomás. Hay personas que les gusta venir a la iglesia, saben que es esto, pero yo no me como ese cuento. ¿Viste cómo dijo el hermano Hugo? ¿Ah? Se la sabe toda. ¿Ah? ¿Cómo lo manipula uno? Yo voy porque yo creo en Dios, pero el pastor no me convence mucho. Y Jesús le dice a Tomás, Tomás, mete, toca. ¿Qué había en las manos de Jesús? Las heridas. Toca. Y Jesús le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Y Dios quiere en esta mañana que esta casa hoy, las visitas que vinieron sin fe, se vayan creyendo. Y si usted ha tenido fe, que su fe hoy aumente al 100%. Porque Dios te quiere bendecir. Pero con esa duda que tú tienes, por eso no te ha llegado la bendición. Por eso cuando se habla que vas a tener casa, que Dios te quiere bendecir, porque la gente cree que Cristo solamente nos quiere llevar al cielo. Dice la palabra que Jesús murió y resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Y Jesús nos ha enriquecido con todas sus riquezas en gloria. Dios también, una manera de mostrar que está contigo es sacarte de la ruina. Una manera de Jesús mostrar que está contigo es sanarte cuando tú estás enfermo. Una manera de Jesús es haciendo cosas con tu familia, con los tuyos, para que tú veas la gloria de Dios. Hay personas que vienen a la iglesia, no necesitan plata, están en un buen puesto, tienen un buen empleo, ganan bueno, pero tienen la casa hecha pedazos. Usted no vino aquí por plata, ni por casa, porque usted la tiene, y bien bonita que la tiene. Aún tienes hasta 2 casas, usted no necesita casa. Pero en la iglesia se habla de que Dios va a dar casa o apartamento, porque hay personas que no la tienen. Entonces Dios al que no tiene le da, y al que tiene le da más. Porque el que tiene se le dará, pero el que no tiene y no cree, aún lo que tiene le será quitado. Por eso es necesario que usted, si tiene o no tiene, crea para que tenga. Yo dije crea para que tenga. Pero vienen, ay hermano, hay los profetas escalando peldaño vasto. Dios te va a dar casa, Dios te va a dar carro. Dios no quiere. No. Es que yo no necesito que Dios me sane de una enfermedad. Pero si me da la casa, que era mi necesidad, entonces yo creo que Él me la dio, porque yo no tenía las posibilidades, no tenía la plata, no tenía dinero, no sabía cómo, pero Dios me la dio. Entonces fue Él el que me la dio. Yo tenía deudas, estaba bajo amenaza, casi que me quitan la vida. Aquí hay una hermanita, si yo se las voy a presentar, si quiere la invito a que predique. Cuando la iglesia estaba comenzando, ella llegó. Eso de los cobradiarios, eso no es nuevo, ella vino, tenía las deudas y la habían amenazado de muerte. Y le dieron horas para que consiguiera el dinero, o si no, y ella estaba encerrada en su casa temblando. Y una vecina que se congregaba con nosotros, le hablaron del asunto, fue y la visitó y le dijo, vamos a donde el apóstol. En ese entonces no me decían apóstol, vamos al hermano Hugo.
para que él ore. Y ella vino, estábamos en ayuno, oramos por ella. Y el Señor me dijo, dile que yo la libro de la muerte y que sus enemigos harán la paz con ella y aquí van a venir. Y ella se fue. Cuando llegaron allá a cobrarle lo que le habían amenazado, ella les habló de Cristo. Yo les voy a pagar, pero miren esto, esto y esto, y les habló. Un domingo viene ella con los que lo habían amenazado. Aquí se convirtieron al Señor. Esa hermana, ¿dónde se congrega? Donde la hermana Mayra. ¿Ah? ¿Se llama cómo? La hermana Nora. Usted cuando vaya de la hermana Mayra, queremos conocer a la hermana Nora. Y esa hermana, oye, se ganó a los que ella le debía, le pagó el dinero. Dios comenzó a bendecirla. Ella tenía un salón de belleza y eso lo estaba quebrado. Dios la levantó, la bendijo a ella, a sus hijos, y hasta el día de hoy ella le está sirviendo al Señor. Eso era su necesidad. Y en esta mañana, lo que tú necesitas, ¿dónde quieres que Dios opere? Ahora, pídale cosas a Dios en verdad. No le vaya a decir, ay Señor, dame ese novio que está ahí. No, porque Dios sabe lo que te conviene. Pida lo contrario, Señor. ¿Es él o es otro? Yo espero. Porque a veces somos tercos. Dios nos está diciendo que no es ahí. Entonces queremos que Dios nos haga. Y está la voluntad perfecta y la voluntad permisiva de Dios. La voluntad perfecta es que Dios te va a dar lo que en verdad te va a beneficiar y no lo que tú quieres y te gusta. Entonces, por esto, pídale a Dios. Diga, pídale a Dios. Pídale a Dios de verdad. La universidad, ay, que mi mamá no tiene, que estoy pensando, yo quisiera estudiar derecho, quiero estudiar, pero mi mamá no tiene, él no tiene. Pero hoy te dice el Señor, mía es la plata y mío es el oro. Cuando tú crees en Dios, Dios va a poner el dinero en el bolsillo de papá o en el mismo bolsillo tuyo, porque Dios, esa es tu necesidad. Él te va a comprobar de que Él te va a bendecir. ¿Para qué Dios hace milagros? ¿Para qué Dios lo va a hacer? ¿Sabe cuántos días se le presentó Jesús a los discípulos? Vivo, 40 días. 40 días. El último día que se le presentó fue en Hechos capítulo 1, versículo 8. Estaban todos los discípulos y Jesús les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. ¿Por qué? Porque si usted no recibe del Espíritu, y cuando hablamos, a veces pensamos que del Espíritu, algunas iglesias dicen, es que para recibir el Espíritu es cuando habla lengua. Usted puede que nunca haya hablado lengua, pero ya el Espíritu Santo está en usted. Y cuando viene el Espíritu Santo viene a operar, viene a direccionar. Lo que te ataba ya no te va a atar, porque Dios te da el poder para decir al pecado no. No es porque el pastor me diga, ni el pastor me tiene en amenaza, que si yo hago, no. El mismo Espíritu Santo que está en ti te guía a toda verdad. Te enseña a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo limpio y lo profano. Ya si tú quieres seguir haciendo cosas, tú sabes porque el Espíritu Santo te habla. 32 años de convertido. La naturaleza pecaminosa sigue en nosotros, pero también el Espíritu Santo nos guía. Nadie puede, ay hermano, es que yo no sé, yo la lucha. No, el Espíritu Santo viene. Anote lo que están tomando nota. El Padre es creador. ¿Qué es el Padre? El Hijo es redentor. Diga, el Hijo. Quiere decir, Dios nos formó, Dios nos creó, pero como hombres nos desviamos a lo malo,
haciendo nuestra propia voluntad, nos perdimos en delitos y pecados. Pero Dios vio que el hombre estaba perdido, entonces envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Fíjese que la palabra no dice, a veces no dice, la Biblia dice que todo aquel que en Él crea. La palabra es cree, siempre en tiempo presente, porque a ti te pudo venir la duda ayer, hoy, esta mañana, pero tú vuelves y te levantas porque crees. Cree en Él. No se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree no se pierda. Ahora, ¿qué vino a hacer el Espíritu Santo? Diga, el Espíritu Santo vino a regenerarnos. ¿Cuántos de los que estamos aquí éramos unos degenerados? Oye, ¿qué significa la palabra degenerado, mija? Tiene sueño. No, yo la veo que está luchando con un cansancio, con un sueño. Échate el sueñito ahí, tú duermes, pero el espíritu vela. Descansa. ¿Qué significa la palabra degenerado en él? ¿Persona que qué? Ven, léemelo acá para que se escuche bonito. Me lo vas a leer y me lo vas a interpretar enseguida. Dice, personas con graves anomalías morales o mentales, a menudo con un comportamiento vicioso, depravado o inmoral. Dice, describe la pérdida de cualidades morales físicas o éticas. Y así éramos nosotros cuando llegamos a Cristo. Teníamos anomalías que antiéticas, éramos perversos, éramos malos de corazón. Amén. Éramos personas que hacían lo que pensábamos, eso hacíamos. Lo que pensábamos, eso decíamos, sin filtro, como se dicen por ahí vulgarmente. Éramos personas que teníamos doble moral. Eran personas que no teníamos ética para muchas cosas. Pero llegó Cristo a nuestra vida. Y cuando Cristo viene, todo lo transforma. Y ahí es donde dice, nueva criatura somos y las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Porque aquel que murió en la cruz nos redimió de toda inmundicia, de todo pecado, de toda, amén, inmortalidad inmoral, todo juicio, y ahora somos limpios. Por eso es que cuando la gente te ve convertido y dice, y eso que era ella, y eso que hacía, y eso que, y era la que sabe, por eso era que la gente cuando veía a María Magdalena andando con Jesús, le decían a Jesús, oye, ese hombre que hace con esa mujer, que 7 maridos tuvo, y ahí andando con Jesús, y tal vez algunos, y todavía es la hora, dicen que María Magdalena estaba enamorada de Jesús. Yo también hubiese estado enamorado de Jesús si Jesús hubiera convertido mi vida después de que todo el mundo había hablado de María Magdalena. Yo también estuviera enamorada y dándole el mejor perfume a Jesús. Y sabes algo, le voy a decir algo a la iglesia en esta mañana. No importa lo que hayan dicho de ti, de tu vida, de lo que hayas hecho en el pasado, de las cosas que hemos sucedido, que hemos hecho, porque somos humanos. Y mientras estemos en esta carne, tratamos, amén. Yo tengo filtros, a veces también tengo luchas. Yo le digo a mi amiga Eni que ella es el Espíritu Santo. ¿Y por qué le digo a mi amiga Eni? Porque cuando quiere ella me dice, y yo le digo, ven acá, Espíritu Santo. Yo le digo a ella, Espíritu Santo, es un apodo que le tengo a mi amiga. Yo le digo, bueno, tú eres mi Espíritu Santo, porque cada vez que hacemos algo ahí enseguida me jala. Y yo, no, sí, hermana. Y ahí estoy cambiando y mejorando. Pero ¿sabes algo? Hay algo que te voy a decir. No importa lo que hayas hecho en el 2025, incluso hasta ayer, hay un Cristo que murió en la cruz del Calvario diciéndote, ven a mis pies, ven a mi presencia, ven que yo te limpio, ven que yo te cambio, ven. ¿Sabes por qué? Porque hoy adoran a un Dios que está allí, y yo veo que echa para adelante, que echa para atrás, que echa para adelante y que echan para atrás, y veo algunos que tienen la cara tapada. Le voy a decir,
Yo también, Dios sanó a mi hijo cuando la ciencia le dijo a mi hijo que no. Hoy mi hijo habla, hoy mi hijo grita, hoy mi hijo corre en esta iglesia. ¿Sabe por qué? Porque mi Dios vive. Yo no sé si el tuyo, como dice el apóstol, pero mi Dios vive, mi Dios sigue haciendo milagros. Mi Dios todavía no está en la cruz, está en mí haciendo prodigio. Tremendo, ¿ah? Por eso hay hermanos, miren lo que voy a decir, hay hermanos que, hermano, yo soy celoso con ese altar. Uy, hermano, eso no pasa aquí en esta iglesia, pero hay otras iglesias que son celosos con esto. Ay, hermano, celoso. La Biblia dice, si alguno de vosotros ve una falta en su hermano en la fe, tú que eres espiritual, no te pongas a... El celo tuyo es que tú vayas, hermana, Dios ha hecho una obra tan linda contigo y hermosa. Pues yo te estoy viendo que te vas a deslizar, por ahí no es, hija. Ese es el celo. Porque antes los sacerdotes del pasado celaban el altar, por eso era que no dejaban que entraran los cojos y los paralíticos. Pero ahora cada uno de nosotros es un altar. Cada uno de los que estamos aquí somos un altar. Entonces yo veo, ¿cómo es tu nombre? Alejandro. Alejandro va a ser, Dios lo va a bendecir. Hay cosas maravillosas que va a hacer Dios en él. ¿Cuándo vino usted? Hoy. Ayer y hoy. Dios va a trabajar con este muchacho. Yo no lo conozco, pero yo no sé. Usted tiene que celar, no el púlpito. Ay, hermana, se subió una hermana con el pantalón. Yo estaba que la bajaba. Prefiero ver a alguien con un pantalón hablando de Dios que a alguien con una falda chismoseando en la casa. La obra Dios la quiere hacer es en ti. Dios sabe que te gustaba la fría, Dios sabe que te gustaba la pelea, Dios sabe que te gustaba sacar el cuchillo, la navaja. Oye, dos mujeres en esta semana, un video yo vi, estaban discutiendo y la una mató a otra. Muchos de nosotros no hemos matado porque Dios ha metido su mano, pero ganas de matar a otro está teniendo. Por ahí hay una hermana que yo la conozco que el papá le era infiel a su mamá y peleaba con la mujer. ¿Por qué me miras así? Y matamos con la lengua. Pero eso éramos en otro tiempo. Pero Cristo, cuando nosotros cerramos la iglesia, Cristo no se queda aquí. Él se va con nosotros. Pastor, pues si Él se fue para el cielo, pero Él envió el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que está con nosotros, redarguyéndonos. Ustedes jovencitas, cuando hay un muchachito que las está enamorando y ustedes sienten como que alguien los está viendo, como que, ay, se sienten mal. Es el Espíritu Santo que le está diciendo, ey, 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 ey. Acuérdate de lo que te dice mamá. Acuérdate de lo que... Ahí está el Espíritu. Le voy a decir, uno cuando ya se convierte y cuando uno quiere pecar, uno tiene que sacar al Espíritu Santo. Y tú dices, voy. ¿Cómo que dice usted? ¿Voy para qué? Así. El Espíritu Santo, nosotros solo no podemos, pero el Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Es decir, la gente cree que ahí el poder es para hacer milagros. Es poder de tener dominio propio. Porque los frutos de la carne son visibles, son celos, oye, son divisiones, maldiciones, brujería, borrachera, hechicería, adulterio, fornicación. Esos son los frutos de la carne que teníamos nosotros. Pero cuando el Espíritu que Dios pone en nosotros, entonces nos va ayudando y dice, mas la obra del Espíritu es amor. Por eso usted dice, tú te estás dejando, tú que antes no te dejabas. Sí, porque Él me está enseñando a amar. Gozo. Antes yo era amargado, tenía que tomarme la cerveza
para tener un momento de felicidad tenía que prender el equipo y almacenarme. Ahora no, usted viene a la iglesia. Aquí hay gente que está gozosa de estar aquí. Está contenta y usted siente que ya no tiene necesidad de tomar, ni almacenarse, ni prender picó, la última canción, y poner la música esa que en vez de ayudar a uno lo que hacía era que... Cuando yo me ganaba la platica, la quincena, y mi esposa a veces me decía, ves que tenemos que comprar, ves que te... Y yo decía, sí, esta semana te doy. Pero cuando yo pasaba así, había el kiosco donde Jairo, me ponían la musiquita de Diomedes. Voy a poner una tienda para vender cerveza, para así pasar tomando todos los días. Ay, ¿qué va a conseguir alguien que se la pase tomando todos los días? Debe arriendo, debe todo, porque está esclavo del alcohol. Pero el Espíritu Santo te va a enseñar a respetarte primeramente a ti mismo, tu dignidad. Eso te va a enseñar el Espíritu Santo. Tú antes no podías. Y yo escuchaba no solamente esa, sino, dígame otra de esas que a usted le gusta cantar. Dígame otra canción ahí. Al cóndor herido. Imagínese usted, uno despechado porque una novia o alguien lo había dejado. Entonces, a ver cómo es que comienza. ¿Ah? Si yo pudiera alzar el vuelo lo tienes que alzarlo con Cristo. Porque te pones a tomar, te gastas la quincena y sigues en el mismo lugar, con la misma gente, con los mismos defectos, con las mismas esclavitud. No vas a volar nada, porque tú no eres el cóndor. Y si eres el cóndor herido, Dios va a sanar todas tus heridas, porque Él se las llevó en la cruz del Calvario. Porque por sus llagas fuimos nosotros curados. Las heridas no se van a curar tomando, ni pensando en quitarte la vida, colgarte en un palo para ay, lo que me hizo no lo puedo soportar. El Espíritu Santo te va a enseñar que con Él o sin ella vas a avanzar, porque con Cristo somos más que vencedores. ¿Está escuchando? Usted la borrachona. A mí nadie me va a echar cuenta, no es que ese pastor no sabe lo que es tomarse una fría bien con hielito pegado. Tenía yo como un mes de convertido, pero cuando yo fui a la iglesia a los 8 días, ya yo dancé y caí al piso, sentí a Dios, porque lo más maravilloso es que usted sienta a Dios en usted. A ver, haga así, tócame, Señor. Deje de venir como espectador, diga, yo quiero ser protagonista. Me tocó llevar un pedido a Puerto Colombia. Hermano, tenía que subir segundo piso. Puerto Colombia no sé qué pasaba, que no había agua. Yo dije, ahí fue donde yo le pasé la prueba a Dios. Porque el diablo te va a poner la tentación. Donde tú eres débil, siempre el diablo te va a querer tocar por ahí. Nosotros estamos en la iglesia, ya predicamos y todo. El diablo va a venir donde él sabe que tú tienes tu debilidad. ¿Te gustan las mujeres y no puedes ver una mujer a enamorarla? Hermano, te va a pasar el pantallazo por allá, para allá. Llegaste de visita al barrio y si a la vecina que ni la conoce, comienza a hacerte. Y tú como... Así es. Y no había agua. No sé por qué no había. Era en ese lugar no nos estaba atendiendo un vecino recibiendo el pedido y no había agua. Cuando llega el dueño del negocio y dice, oye, pero ¿qué le han ofrecido a los muchachos? No, hay no hay agua. Bueno, y gaseosa tampoco.
aquí lo que hay es costeñita. Bueno, sácale las costeñitas ahí a ellos. Hermano, con la sed que yo tenía, y saca 2 costeñitas, una para el conductor y yo la otra para mí. Y esa costeñita estaba que se le... Eso allá en el mundo le dice vestida de novia. Vestida de novia es cuando la cerveza tiene el hielo pegado así. Y yo veía que ese hielo y yo con esa sed y me la ponen así. Y el chofer me decía, ya él sabía, tómasela, hermano Hugo, Dios no se va a poner bravo por eso. Además, yo no voy a decir nada. Y yo no, calmado, yo iba y venía. Y yo le dije, tómatela tú. Y él, allá el que nos la había dado, nuevamente sacó 2 porque él pensaba que yo me... Y el conductor se tomó toda la cerveza. Y yo, Dios mío, ¿qué es? Hasta que conseguimos después una tienda. Y yo me compré una bolsa de agua, de esas grandecitas. Y yo le dije, diablo, no pudiste. No porque yo tenga fuerza, yo le pedí a Dios. Y yo me cogí esa bolsa de agua y me la... Tómatela toda, porque si tenías sed, tómate. Y la que no me la eché. Y el diablo, te resistí. Dice la palabra, resistí al diablo y él huirá de vosotros. Lo que pasa es que nosotros no resistimos nada, hermano. Un cambio de luz y ya estamos ahí. Nosotros no luchamos en nada. Pero si usted tiene al Espíritu Santo, usted va a vencer el enemigo. Y todos los que estamos aquí todavía estamos luchando, estamos perseverando. Algunos no es el alcohol, otro es el bendito temperamento. Somos demasiado temperamentales, no nos dejamos, somos peleoneros. Y una cantidad, estamos cautivos en las deudas. Tapamos un hueco, abrimos 4 y estamos cautivos. Pero Dios te dice en esta hora que cuando tú conoces la verdad te hará libre. ¡Libre! Póngame la musiquita que ya voy a profetizar. Y Jesús fue levantado. Jesús le dijo a los discípulos, quédense juntos hasta que venga el Espíritu Santo. Y estaban, mire, si vamos a hablar de un líder que fracasa, el líder que más fracasó fue Jesús. En cuanto al crecimiento de la iglesia. Le dio alimentación a 5,000 una vez, después a 4,000. Sanó, hizo muchos milagros. Pero el día de Pentecostés, ¿cuántos estaban juntos? 120. Esa era la iglesia. Imagínense si aquí la gente se alegra cuando ve milagros. Jesús, con todos los milagros que hizo, los únicos que quedaron de su sacrificio, de sus campañas que él hizo, de los milagros, 120. Hay veces que uno como líder va a una célula y como no vino el poco de gente, ya usted está desanimado. No te desanimen. Si a Jesús con 3 años, con todos los milagros que hacía, nada más 120 le siguieron, ahora tú quieres que te siga todo el mundo. Tú eres líder. Eres líder. ¿Ah? Ven, ponte ahí. Levanta la mano. Tú, hija tuya. Levanten las manos. Cierra tus ojos. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos. Oye, 5,000 comieron pan de la mano de Jesús y nada más 120. Por eso en la iglesia hacemos campaña y se llena. Hay un avivamiento, porque muchos venimos por el milagro, pero no para seguir al Dios del milagro. Muchos queremos que Dios nos dé la casa, queremos la casa, pero no el Dios de que nos da la casa. Y Dios no quiere bendecirte para que tú vengas un día y te vayas.
Y cuando vuelvas a tener necesidad, venga. No, Dios te está llamando hoy y para siempre. Ven acá, hijo, ven. Este muchacho me cayó bien desde el jueves que te vi. O el miércoles. ¿Cuándo fue que hablamos? El jueves y el miércoles. Levanta las manos. Cierra tus ojos. Algo tiene Dios grande para él. 120, dice Dios, quédense quietos. Y estaban en el aposento alto. ¿Qué es el aposento alto? El aposento alto era la casa donde vivía Pedro. Una casa de 2 pisos. Se le llama aposento alto porque era en el segundo piso. Era normal que en ese lugar había una casa debajo y había un segundo piso que era para que la gente que viniera de camino, de visita, se hospedara allí. Y habían 120 reunidos allí, unánimes, juntos, esperando. Jesús le dijo, quédense quietos porque va a venir el Espíritu Santo. Y dice que ese día ellos estaban haciendo oración y cayó el Espíritu Santo. Y unos hablaban lengua, profetizaban. Y la gente que iba pasando decía lo mismo que dicen hoy. Poco de locos brincando allí, poco de gente. Es lo mismo que pasó ese día. Y la gente no le decía que estaban locos. ¿Sabe qué decía? Están ebrios. Porque yo te quiero decir eso. El Espíritu Santo también nos embriaga, pero nos embriaga de paz, nos embriaga de amor, nos embriaga de buenas decisiones. La gente no sigue al Señor porque el pastor las convenció. Yo te puedo predicar miles de mensajes bonitos, pero si el Espíritu Santo no opera en ti y no hace lo que tú le vas a permitir que haga, no va a pasar nada, tú vas a seguir igual. Ven acá, mujer. Levanta esas manos. Hoy Dios suelta cosas en tu casa. Había una enfermedad que se quería apoderar de tu cuerpo, pero hoy Dios la libera. Cuando usted ve que Dios me muestra así, es el Espíritu Santo que está en mí. Y lo bueno de esto es que Dios también te quiere usar. Si tú dejas que el Espíritu Santo entre en ti, tú también vas a recibir poder. A ver, levanta la mano los que quieren poder. Déjala que caiga. Diga poder. ¿Usted sabe por qué Hitler hacía así? ¿Ese símbolo qué? Poder. Pero cuando el Señor dijo, recibiréis poder, esa palabra en el griego es dinami. Dinami, que significa dinamita. Es decir, que lo que estamos aquí, la dinamita, ¿qué es lo que hace? Explota. Yo creo que va a haber una explosión en tu casa. Cuando tú llevas el poder, va a haber una explosión de cambio. Va a haber una explosión que va a transformar a tu hijo. Las cárceles están llenas de hombres para que el hombre sea transformado, pero la cárcel ni el golpe cambia. El que puede es cuando entra la dinamita de Dios en el corazón del hombre. Hay una explosión y hace a ese hombre, a esa mujer nueva. Recibiréis dinamita. Oh, yo tengo aquí dinamita que voy a lanzar. No sé quién quiere llevarse la dinamita para su casa, para que se explote la bendición que estaba estancada, para que se explote la obediencia, para que Dios corrija lo que tenga que corregir. Ahí tiene la dinamita. Diga, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Colóquese de pie. Dice la palabra que vino el Espíritu Santo, versículo 43. Lo primero, dice que le vino temor a toda persona. ¿Qué fue lo que le vino?
temor no es lo mismo que miedo. A Dios no se le tiene miedo, porque Dios no viene a hacerte daño. Dios vino para transformar tu vida. A Dios no le tengas miedo. Tenle miedo al diablo, que el diablo te va a llevar. Él te ofrece mucho, te da poquito y te lo quita todo. Pero a la iglesia primitiva, la vida de los primeros cristianos, fue un temor de reverencia. Yo no le obedezco a Dios porque le tengo miedo que me va a quemar el infierno. No, es porque ha hecho tantas cosas lindas en mí que es digno de amar, y me da temor fallarle a Él, deshonrar lo que Él ha hecho en mí. Es lo que Dios anda buscando en nosotros. Tú no le tienes miedo a Dios. Es que te ha ido tan bien con Dios. La esposa, una esposa no le tiene miedo al marido. Tiene temor de defraudarlo. Un hombre bueno, una persona que ha dado todo por ti. Entonces tú no le tienes miedo a tu marido. Yo no le tengo miedo a Dios. Tengo temor de mí mismo, de fallarle, porque le puedo fallar a Dios. Todos podemos fallar en un momento. Eso era lo que tenían los discípulos. Ellos no le tenían miedo. Tenían temor de fallar al que había dado su vida por ellos, al que los había bendecido. Que lo que el mundo les había ofrecido no era comparado con lo que Dios les había dado. Jóvenes, no le tengan miedo a Dios. Tengan miedo de hacer cosas que ese Dios que no les ama, que los ha guardado, se sienta triste por lo que usted vaya a hacer. Porque el Espíritu Santo se contricta cuando nosotros le fallamos. Se contricta, ¿qué quiere decir? No le tengas miedo a Dios. Toca que no le tengas miedo a Dios. Sobrevino temor. Lo segundo, dice, y muchas señales y maravillas eran hechas por los apóstoles. Pero esas señales no solamente fueron para los apóstoles. Dice en Marcos 16, 15 en adelante, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Oiga, resucitarán muertos. En esta hora hay poder para ti. Tú tienes el poder de sanar. Cuando la iglesia entienda eso, entonces no vamos a esperar de llegar donde el apóstol. Usted también tiene poder. Ponga la mano sobre su hijo, ponga la mano en su vecino, bendígalo, porque en usted también hay señales. Estas señales. Los apóstoles no se llevaron el poder. El poder lo dejó fue Dios para la iglesia. Y la iglesia todavía estamos aquí. Todavía hay apóstoles, todavía hay evangelistas, hay profetas, hay misioneros, hay hombres y mujeres de Dios que hoy estamos reunidos aquí. Y Dios te dice, en ti hay poder. Diga, en mí hay dinamita todavía. Diga, explosión. Ya está, vea. Ya está predicando. Diga, explosión. Entonces lo primero, sobrevino temor, pero no temor de miedo. Miedo es una cosa y temor es otra. Yo a mi esposa no le tengo miedo. Ay. Yo tengo temor porque viviendo con ella todos estos años me ha ido bien. Amén. Y yo sé que si le fallo a ella, le fallo a Dios. No le tengo miedo a mi esposa, no le tenga miedo a su esposo. Yo le digo a las hermanas, tu esposo es inconverso, puede que él cometa una locura porque él no conoce, él no tiene a Dios. Por eso la tarea tuya es ganarte a tu esposo. La tarea tuya es ganarte a tus hijos para que ellos también tengan el mismo espíritu que tú tienes. No le podemos exigir a nuestros hijos que hagan lo mismo de nosotros porque ellos no tienen al Espíritu. Pero si tú oras, Dios va a tocar a tu hijo, Dios va a tocar a tu esposo, Dios va a tocar a tu familia, porque va a estar conectado con el mismo Espíritu que tú tienes. No lo conectes con una derecha, porque hay gente que lo conecta pero con un derechazo en la cara. No es con golpe, no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Yo dije que es con su Santo Espíritu. Hay
hay milagros, hay señales. Diga, habrán señales en mi casa. Yo dije, habrán señales en mi casa. La primera señal es que voy a ver a mi esposo alabando el Dios que yo alabo. Voy a ver a mi hijo servirle. Esas son señales que se van a cumplir en ti. Satanás vino a matar, hurtar y destruir, pero Cristo vino a dar vida. Ese poder de la vida lo tienes tú porque tienes el Espíritu Santo. Diga, yo tengo el poder de dar la vida. Usted llega a un negocio que está muerto, usted lo ora y el negocio se levanta. Usted llega a un hogar donde hay enfermedad, la enfermedad se va porque usted tiene poder. Usted tiene dinamita. Diga, dinamita. Dinámica. Tercero, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Diga, la unidad. Nosotros como iglesia no podemos estar hablando los unos de los otros, criticando. Cuando veamos que un hermano comete un error, vaya usted y lo levanta. Porque si nosotros mismos nos perseguimos, se acabó esto. Es posible que un hermano cometa un error, pero tú no tienes la autoridad para estarlo criticando ni juzgando. Vaya, dele la mano. Dele la mano, ayúdelo. Duela. Así no sea tu hijo, así no sea tu hija, así no sea tu esposo, pero vaya, dele la mano a la hermana. No se ponga a prejuzgar. Seguramente que la dejó porque ella no le lavaba, no le planchaba. Segura, no esté diciendo nada, usted no sabe. Usted vaya, ayúdelo. Dice que en la iglesia primitiva todos los hermanos estaban juntos. ¿Qué quiere decir eso? Que a mí me tiene que doler lo que le pasa a un hijo de un hermano. A mí me tiene que doler lo que le pasa a mi hermano en la fe. Tengo que sentirlo, yo tengo que llorar. Diga, aprende a frenar esa lengua. Porque a veces en la iglesia se divide porque hay mucho chisme. Dios no nos mandó para eso. Dios nos mandó es para que nos ayudemos, nos demos la mano los unos a los otros. Dice que en la iglesia primitiva estaban todos juntos, unánimes. Cuando una hermana yo veo que su hijo está fallando, me tiene que doler. Porque es el hijo de mi hermana. Y lo que le pasa a mi hermana, me pasa a mí. Si un joven, usted lo ve que cayó, no se ponga, yo lo decía. Eso era pura emoción. Eso, no. Tú no estás junto. ¿Qué es lo que estás buscando tú entonces en la iglesia? ¿Qué es lo que estás buscando? No. A ese jovencito yo le voy a dar la mano. Lo voy a abrazar. Hay gente que me dice, el hermano Hugo como que apoya a todo el mundo y eso. No. Es que yo sé para qué me mandó Dios a esta tierra. Para qué Dios me ha investido de poder. Yo tengo el poder de llamar las cosas que no son como si fuese. Usted comience a hablar cuando un muchacho esté a punto de caer. No se ponga, ese va a caer en estos días. No, vaya, póngale la mano. Mi hijo, cuenta conmigo. Yo te ayudo. Porque la iglesia primitiva, la primera iglesia, estaban unánimes juntos. Y cuando a mí me hablan juntos, me hablan de unidad. Me están hablando de unidad. Diga, juntos. Dice que ellos repartían todas las cosas. Mire, cuando nos está yendo bien, no le podemos dar a toda la iglesia. Si Dios nos bendice, podemos compartir. Pero se puede compartir de lo que Dios nos da. Si tú estás bendecido, apoya a otro. Ahí hay una canasta. Es una manera de que usted no le puedo dar a toda la iglesia, pero yo voy a dar. Con la ofrenda que yo doy en la iglesia, estoy apoyando para que esto siga. Es una manera de dar. Cuando usted viene a la iglesia y no quiere diezmar, no quiere ofrendar, no quiere dar nada, usted quiere los beneficios de Dios. Pero la iglesia primitiva no era así. Ellos eran dadivosos, repartían con libertad. Dígale, suéltate. 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 Nosotros venimos de una vida donde todo nos escaseaba. Y cuando tenemos algo nos da temor dar porque cree que nos hace falta.
Pero si usted está bendecido, usted puede compartir. Diga, dadivosa. Si usted está en la iglesia y todavía está peleando con la tacañería, usted no está convertido. ¿Qué te pasa? Dígale ¿qué te pasa? Suéltate. Yo los veo a ustedes bravos. Dice que se congregaban todos los días en el templo. Allá hacían culto todos los días. Ellos se congregaban. Dice el Señor, no dejándose de congregar, como muchos tienen por costumbre. Si hay una persona que deja de congregarse, que viene cuando se acuerda, eso no es la iglesia primitiva. Cada vez que hay un culto, hay una enseñanza, hay un poder que se va a derramar sobre nosotros. Y yo me lo puedo perder. Tenemos que tener hambre y sed de Dios. Todos los cultos, yo no me quiero perder ninguno, porque ese día puede ser la palabra que me va a direccionar. La iglesia primitiva, la que Jesús estableció con los 120, se congregó.